tardes. Me alegro mucho de veros a todos por fin y que haya tantos inscritos y tanto interés en esta reunión, que creo que es muy interesante. Al final todos los cardiólogos tenemos mucha implicación en la geriatría. Toma ya, esta es la sorpresa que tenía preparada. Pensé que ibais a subir los ponentes, así que no tengo nada preparado, nada más que daros las gracias y deciros lo que he dicho. Me alegro mucho de que estemos por fin presencial y además de ser moderador en una mesa tan interesante de gente que tiene muchísimo nivel. La verdad que pensaba decir que me sentía como Luis Enrique, que estoy al frente de los mejores de España y que yo no tengo nada que decir. Ese era mi chiste de presentación, nada más. Y tengo la suerte que además los ponentes son buenos amigos. Seguro que les conocéis de sobra. Pensaba que iban a estar aquí a mi lado y así no me ponía tan nervioso. Pero bueno, yo creo que es una suerte que estén de ponentes. Creo que como siempre dejaremos las preguntas para el final y podremos tener un debate interesante de un tema de tanta actualidad como es la anticoagulación en el paciente mayor. La fibrilación auricular y la anticoagulación, sabéis que es una de las arritmias, una de las condiciones más inherentemente asociadas a la edad y, sin embargo, donde muchas veces tenemos menos lagunas y muchos más problemas en la práctica clínica, y por eso creo que esta mesa es tan interesante y tan actual y podríamos seguir repitiéndola probablemente todos los años, ¿no? Así que, sin más, paso a presentar primero a Sergio Raposeira, seguro que lo conocéis de sobra, una de las estrellas de la cardiología, sin duda, que ha venido desde Vigo y va a hablarnos de la anticoagulación más allá de los 80 y de los 90, seguro con muchos datos propios, como siempre. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, pues agradecer a la sección de cardiología geriátrica, en particular agradecer a Clara el confiar en mí para dar esta sesión, que para mí es un placer. Voy a quitarme la mascarilla casi si no os importa, ¿no? Y pues para mí es un placer, sobre todo de un tema como este, la anticoagulación en los pacientes de edad muy avanzada, que es un tema en el que ya llevamos trabajando un par de años y un tema que nos atrae bastante, ¿no? A modo de introductorio, pues 4 pinceladas acerca de la magnitud de este problema. Todos sois conscientes del envejecimiento de la población, en parte, afortunadamente, por el aumento de la esperanza de vida que hace que patologías relacionadas con la edad, como es el caso de la fibrilación auricular, aumenten su prevalencia. De hecho, si os fijáis, estos son datos de nuestro registro de Vigo, en donde con más de 500.000 habitantes del área sanitaria tenemos 10.000 pacientes con fibrilación auricular y, si os fijáis, de estos tienen más de 80 años, más del 40% y más de 90 años el 6%. Y esto no solo es en Vigo, sino que ocurre en otros registros a nivel de España, en donde la prevalencia de la fibrilación auricular en pacientes mayores de 80 años oscila entre el 10 y el 20%. Y no solo es importante la prevalencia, sino también la incidencia. De hecho, volviendo a los datos nuestros de Vigo, desde el año 2014 al año 2018, de media, cada mes se diagnostican en Vigo fibrilación auricular en más de 30 pacientes mayores de 80 años. Y además, no solo es importante el número, sino también la tendencia. Si os fijáis, del año 2014 al año 2018, en esos 5 años, la incidencia de fibrilación auricular en pacientes mayores de 80 años se ha duplicado, ¿no? Bueno, vimos que, por tanto, es una patología en esta población pues con una prevalencia, desde luego, destacable, con una incidencia creciente, y pasamos un poco a analizar ahora lo que es el riesgo embólico y hemorrágico en esta población. Pues si os fijáis en nuestros datos, en los pacientes mayores de 80 años, la media del CHAS-VAS es una media alta, como es de esperar, ¿no? Con un CHAS-VAS medio superior a 4, con casi el 70% de los pacientes con una puntuación mayor o igual a 4 y, como es lógico, en cuanto al riesgo hemorrágico ocurre algo parecido, una media del HAS-BLED de 2,9 y con más del 60% de los pacientes con alto riesgo hemorrágico. Si analizamos los diferentes factores, por ejemplo, en la escala CHAS-VAS, pues más allá de la edad, que de por sí pues ya serían pacientes de alto riesgo hemorrágico o embólico, pues fijaros que la hipertensión es el factor de riesgo cardioembólico más frecuente en los pacientes octogenarios y lo mismo ocurre como factor de riesgo hemorrágico. La hipertensión mal controlada dentro de la escala HAS-BLED y con independencia de la edad era el factor más prevalente. De hecho, ahí radica la diferencia a la hora de discernir entre riesgo hemorrágico y riesgo embólico en estos pacientes, porque al final van de la mano, ¿no? En cuanto al riesgo real en esos pacientes, nosotros teníamos unas tasas en pacientes mayores de 80 años, estoy hablando tasas de incidencia de eventos embólicos del 3% por año,
Esto es claramente superior a lo que ocurre en los pacientes menores de 80 años, es casi el doble de esos eventos y desafortunadamente pues la mayor parte de los eventos ocurren a nivel cerebral, ¿no? En cuanto a los eventos embólicos, pues fijaros, las tasas son bastante más altas, son casi 4 veces más, el 12% anual de eventos hemorrágicos, claramente superior a lo que ocurre en los pacientes menores de 80 años. Y aquí sí que afortunadamente podemos decir que la mayor parte de los sangrados son sangrados menores. Solo 1/3 de esos sangrados serían sangrados mayores. Y de esos sangrados mayores, pues los más prevalentes son los sangrados gastrointestinales, pero si vamos a los sangrados intracraneales no son despreciables. Son el 30% de los sangrados mayores, con una incidencia en esos pacientes mayores de 80 años que es del 0,7% anual. Bueno, por tanto, vimos que tanto riesgo embólico como riesgo hemorrágico están aumentados en estos pacientes y, claro, la cuestión difícil es la de balancear ambos riesgos en esta población, ¿no? Pues nosotros presentamos recientemente un trabajo que se publicó ahora en la revista española en pacientes mayores de 75 años que analizábamos el impacto que tenía en la mortalidad en esos pacientes los eventos embólicos y los eventos hemorrágicos. Como ya dijimos anteriormente, los eventos hemorrágicos son bastante más frecuentes que los eventos embólicos, casi 3 veces más frecuentes. Y nosotros analizamos el impacto que tenía en la mortalidad no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo en esos pacientes. Y vimos que pues, en color azul es la mortalidad asociada con los eventos embólicos y vimos que la mayor parte de esa mortalidad es una mortalidad de causa cardiovascular y en rojo, que es la mortalidad asociada con los eventos hemorrágicos, pues la mortalidad era sobre todo de causa no cardiovascular. Y lo interesante es que cuando veíamos el impacto que tenía la mortalidad, veíamos que las embolias tenían un peso 33% mayor que los eventos hemorrágicos en cuanto a mortalidad. Y cuando analizábamos por los diferentes tipos de embolias, veíamos que esto era más o menos consistente con la excepción de los AITs, los accidentes isquémicos transitorios, cuyo pronóstico sí que no era peor que el de los sangrados. Y cuando analizábamos los diferentes tipos de sangrados, también, como es lógico, los sangrados intracraneales tenían un peor pronóstico que las embolias, pero considerando las embolias de forma general. De hecho, esto es interesante porque cuando excluíamos los accidentes isquémicos transitorios, veíamos que el impacto de una hemorragia intracraneal era igual, en cuanto a mortalidad me estoy refiriendo, era igual al impacto de un ictus isquémico. Y esto es en pacientes mayores de 80 años. Probablemente porque pues, los eventos hemorrágicos intracraneales que ocurren en estos pacientes, muchos de ellos, son hematomas sudurales que si el paciente sobrevive a la fase aguda, pues a lo mejor el pronóstico después a medio y largo plazo no es tan malo. Sin embargo, en un paciente anciano de más de 80 años que tenga un ictus isquémico, a lo mejor la fase aguda la sobrevive, pero pues tiene alguna secuela y alguna muerte posterior que condiciona que los riesgos se equiparen, ¿no? Muy bien, pues vimos que ambos riesgos eran muy elevados, que el impacto de la mortalidad era mayor de las embolias que de los sangrados. ¿Y cómo es el manejo que hacemos de estos pacientes en cuanto al tratamiento antitrombótico? Pues fijaros, estos son nuestros datos en Vigo, en los mayores de 80 años, en el 20% no anticoagulábamos. Y, pues bueno, nosotros cuando vimos estos datos, pues dijimos, wow, es que como me imagino que pensaréis, pero fijaros, hay datos registrados en la literatura en donde registros franceses en mayores de 80 años hasta en el 50% no anticoagulan, y registros como el canadiense en donde hasta en 1/3 no anticoagulan. Es cierto que aquí hay un poquito de trampa porque son registros un poco ya de hace 10 años y que esto ha cambiado en los últimos años. De hecho, el registro griego que se presentó hace poquito pues tiene tasas muy similares a las nuestras. Si os fijáis en el registro de Taiwán, también pacientes mayores de 85 años, aquí la tasa de anticoagulación es muy baja, pero fijaros lo importante que es la tendencia, ¿no? Ellos han experimentado en 5 años casi un crecimiento por 3 en las tasas de anticoagulación. Y fijaros la trascendencia que tuvo esto en cuanto a mortalidad, eventos embólicos y eventos adversos. Es decir, una mejoría franca del pronóstico, ¿no? Entonces, casi la pregunta aquí es ¿por qué dejamos pacientes ancianos sin anticoagular? Bueno, pues la respuesta al final es consistente con lo que vemos en la práctica clínica y tiene que ver con el miedo a los sangrados, como puede ser el miedo que tenemos a que el paciente pueda caer y hacer un sangrado. Es cierto que hay estudios clásicos
que dicen que un paciente tendría que caerse muchas veces, casi 300 veces, para que pues, la anticoagulación no tuviera beneficio e incluso pudiera ser perjudicial por riesgo de sangrado intracraneal. Pero fijaros, estudios más recientes, como este estudio del doctor Formiga, pues seguía siendo consistente con esto, en donde los pacientes no se anticoagulaban por el miedo a que el paciente tuviera caídas, también en relación con el deterioro cognitivo, en relación con el alto riesgo de sangrado, con hipertensión descontrolada o incluso con una causa que ahora no debería estar presente, pero que pues, en ocasiones también está, como la imposibilidad que tiene el paciente para hacer un buen control del INR y una buena monitorización. Fijaros, interesante, ¿no? En esos 20% de los pacientes que nosotros no anticoagulábamos, en más de la mitad, en el 60% de esos pacientes antiagregábamos. Y eso os puede parecer una barbaridad, como también nos pareció a nosotros, pero cuando leíamos el estudio del doctor Formiga, en ese estudio hasta era el 70%, hasta cifras superiores a las que nosotros reportábamos aquí, ¿no? Fijaros, en esos pacientes que nosotros antiagregábamos, que eran 812 pacientes, fijaros lo que ocurría en cuanto a los eventos embólicos. La antiagregación con aspirina era igual en cuanto a eventos embólicos que no anticoagular. Vamos, no había ningún tipo de diferencia. Y fijaros lo que ocurría en cuanto a los eventos hemorrágicos. No tenía el riesgo tan alto como la anticoagulación, pero era claramente superior a no hacer nada, ¿no? Con lo cual aquí no aporta ningún beneficio, incluso puede ser perjudicial. Y en cuanto a los pacientes que anticoagulamos, fijaros, estos son datos de 2014 a 2018, de inicio. No es un estudio que no sea tan reciente, es de hace unos años. Fijaros, de inicio, en el 80% de los casos utilizábamos antagonistas de la vitamina K. Si bien es cierto que afortunadamente muchos de estos pacientes experimentan cambios en el tratamiento y la tasa de uso de anticoagulantes de acción directa posteriormente pues aumenta. Como decías, interesante, ¿no?, que estos pacientes ancianos presentan muchos cambios en su estrategia antitrombótica. Hasta 1 de cada 4 presenta cambios en su medicación. Fijaros, en relación con el estatus de anticoagulación, es decir, iniciar o finalizar la anticoagulación, los cambios son muy pequeñitos y quizás ahí la única cosa interesante es que por cada paciente que inicia anticoagulación, 3 suspenden anticoagulación y el cambio más importante pues es el cambio de antagonista de la vitamina K a anticoagulante de acción directa, ¿no? Y ese cambio está justificado en la mayor porcentaje de los casos debido a un mal control del INR. De hecho, si nosotros vemos los pacientes que están anticoagulados, pacientes mayores de 80 años, anticoagulados con Sintrom, vemos que más de la mitad presenta un control del INR que es defectuoso. Y a pesar de eso, es una minoría la de los pacientes que cambian de antagonistas de la vitamina K a anticoagulantes de acción directa. Si nosotros vamos incluso a los pacientes mayores de 90 años, y esto ya es un registro colaborativo con los compañeros de León y Huelva, pues veíamos que el porcentaje de pacientes que tenían el tiempo terapéutico en rango era muy bajo, del 35%, probablemente porque muchas veces tenemos pacientes de 92, 93 o 90 y algo de años y pues tiene un INR de 1,8 o 1,9 y lo damos por bueno en esos pacientes. Pero fijaros lo que ocurría cuando analizábamos los eventos en esos pacientes que tenían el INR descontrolado. La tasa tanto de eventos embólicos como de eventos hemorrágicos era claramente superior, ¿no? En relación con los anticoagulantes de acción directa, en los pacientes octogenarios, de cada 10, 3 pues, son tratados con dosis que no es la dosis recomendada o la dosis que le deberíamos prescribir al paciente. Y fijaros, esto ocurre sobre todo para rivaroxaban, apisaban y edoxaban. En el caso del dabigatran es mucho más fácil porque en los mayores de 80 años le deberíamos dar 110 y pues, si no se lo damos pues, sería un error nuestro, ¿no? Con lo cual es más fácil la dosificación. Esto ya es conocido en diferentes estudios. De hecho, se incluye la edad como un factor independiente para prescribir una dosis no correcta del anticoagulante de acción directa. Sin embargo, tiene una peculiaridad a la hora del comportamiento, en donde si nosotros nos fijamos los pacientes que son sobretratados o sobredosificados con los anticoagulantes de acción directa, vemos que aquí los pacientes mayores de 80 años ocurre lo contrario.
se sobredosifican en menor medida que los pacientes más jóvenes, pero fijaros, lo que es lo más habitual en esos pacientes es que nosotros estemos infradosificando, es decir, tratando con la dosis más baja de la que le correspondería. Y esto un poco concuerda con el miedo que nosotros tenemos siempre en esos pacientes a que puedan presentar un evento hemorrágico. De hecho, si vamos a los pacientes mayores de 90 años, fijaros, aquí el porcentaje de dar la dosis inapropiada es incluso mayor, es del 40%, y se asocia a factores como pues, la hipertensión descontrolada, bajo peso o disfunción renal. Y esto es ya muy interesante, es que nosotros en este estudio, en el que hicimos con los compañeros de León y Huelva, vimos que los pacientes que recibían las dosis que no eran las recomendadas tenían la misma tasa de eventos que los pacientes que recibían las dosis adecuadas. Estamos hablando de pacientes de 90 años. Y justo el revisor de ese paper, nosotros utilizábamos el término de dosis correcta y dosis incorrecta y nos mandó cambiar la nomenclatura de dosis correcta e incorrecta por dosis recomendada o no recomendada. Y recientemente, pues, revisando este tema, vi que había una editorial en la revista europea en donde cuestionaban si en esos grupos de pacientes que tengan una edad muy avanzada o que tengan muchísima fragilidad, si en esos pacientes tenemos que utilizar el término correcto, incorrecto o no. De hecho, es cierto que los pacientes mayores de 75 años en los estudios pivotales están muy bien representados. Los pacientes mayores de 80 años también están bastante bien representados, pero si nosotros vamos a subgrupos como los pacientes mayores de 90 años, el porcentaje de pacientes en esos estudios es muy bajo, ¿no? Y normalmente de media suele ser inferior al 1%. Bueno, vimos lo que estábamos haciendo en cuanto a la anticoagulación, pero ¿qué es lo que debemos hacer en realidad con nuestros pacientes tan ancianos en relación con la terapia antitrombótica? Pues bueno, aquí tenemos los datos de un estudio, el estudio PREFER, que analizó los eventos embólicos y hemorrágicos en pacientes mayores de 85 años comparándolo con los más jóvenes. Como es lógico, vio que tenían más eventos embólicos, más eventos hemorrágicos, pero fijaros, esto es quizás lo más interesante de este estudio, que vieron el comportamiento que tenía la anticoagulación en cuanto al beneficio neto. Y el beneficio neto de la anticoagulación era mayor incluso cuando aumentaba la edad, es decir, mayor en los mayores de 90 años que en los mayores de 85 años. Como dije antes, también en muchos pacientes nosotros utilizamos la antiagregación. Fijaros, hay un estudio ya bastante antiguo, 2007, el BAFTA, en donde randomizaba a los pacientes mayores de 75 años a warfarina versus aspirina. Y ahí el combinado de eventos, considerando no solo eventos embólicos, sino también eventos hemorrágicos, era claramente perjudicial a la aspirina, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una idea que nosotros tenemos que tratar de desterrar de nuestra mente, ¿no? Lo de tratar de, en pacientes que no vamos a anticoagular, antiagregar. De hecho, las guías en este sentido son claros. Los pacientes, por el hecho de ser ancianos o por el hecho de ser frágiles, no tienen razón para no anticoagular. Todos esos pacientes, en principio, deberíamos anticoagular, salvo que nos lo contraindicara un exceso de riesgo hemorrágico. Y, es más, las guías se mojan y en esos pacientes ponen como fármacos de elección los anticoagulantes de acción directa. Y en este sentido, nosotros tenemos metaanálisis que en esos pacientes de edad muy avanzada, pacientes mayores de 75 años, incluso el beneficio de los anticoagulantes de acción directa es mayor, no solo en cuanto a reducción de hemorragia intracraneal, sino también en cuanto a reducción de eventos embólicos con tasas similares de sangrado mayor. Nosotros aquí también hemos aportado un poco nuestra evidencia en los pacientes mayores de 90 años, en donde veíamos que la anticoagulación reducía el combinado de muerte y eventos embólicos a costa de aumentar un poco los eventos hemorrágicos, pero el beneficio neto era claramente favorable. Cuando analizábamos por fármaco, veíamos que con los antagonistas de la vitamina K ese beneficio neto era menos marcado, pero aún seguía siendo favorable y era claramente favorable en los pacientes que eran tratados con anticoagulantes de acción directa. Y esto es concordante con el registro de Taiwán, que es el registro que aporta mayor evidencia en los pacientes mayores de 90 años, en donde ellos compararon mediante técnicas de propensity score los pacientes mayores de 90 años tratados con warfarina versus no anticoagulados y vieron que la warfarina, para el beneficio neto de mortalidad, eventos isquémicos y eventos hemorrágicos, no mostraba ningún beneficio.
los anticoagulantes de acción directa sí que mostraban un beneficio neto marcado y cuando se comparaba anticoagulantes de acción directa con warfarina, pues había un beneficio claro a favor de los anticoagulantes de acción directa. Bueno, esto un poco nos lleva también al concepto de los pacientes frágiles. Hoy ya se sabe que la fragilidad se asocia con un peor pronóstico en todo el espectro de la patología cardiovascular y la fibrilación auricular pues no va a ser menos. Y aquí hay diferentes estudios que mostraron beneficio de la anticoagulación en estos pacientes con fragilidad. Incluso no solo mostraron beneficio de la anticoagulación, sino beneficio en particular de los anticoagulantes de acción directa. Aquí hay estudios que comparan los diferentes anticoagulantes de acción directa, que yo no los comento porque no me parece tampoco apropiados en el sentido de que son estudios no randomizados y además que son inconsistentes a la hora de hacer revisiones en la literatura, porque veréis que hay estudios en donde un fármaco sale mejor, en otros sale otro fármaco mejor y pues a mí me es difícil encontrar una consistencia a esto, ¿no? Pero de forma general sí que es para quedarse con la idea de que los anticoagulantes de acción directa en estos pacientes son favorables a los antagonistas de la vitamina K. Y ya para acabar, comentar que hay pacientes en donde nosotros no tenemos la acción de la anticoagulación porque el riesgo hemorrágico pues, nos lo contraindica. Aquí hay algún estudio que en esos pacientes que no se pueden anticoagular por alto riesgo hemorrágico se comparó el cierre de orejuela con los anticoagulantes de acción directa y se vio que no había, que los resultados eran similares, no eran inferiores. El cierre de la orejuela en cuanto a protección de eventos embólicos y nosotros lo hemos analizado con el grupo de Salamanca haciendo un propensity score matching en mayores de 80 años, cómo iba el cierre de orejuela versus los anticoagulantes de acción directa y no encontramos diferencias en eventos embólicos, hemorrágicos y mortalidad, si bien es cierto que era un grupo de pacientes muy limitado, ¿no? Pero bueno, podría ser una estrategia que quedara ahí. Bueno, pues así a modo de conclusiones, en pacientes mayores de 80 años con fibrilación auricular, nosotros sabemos que la mortalidad asociada con embolias es mayor que la asociada a sangrados. La anticoagulación se ha asociado con un mayor beneficio neto que la no anticoagulación. La antiagregación, como vimos antes, no aporta ningún beneficio y probablemente los anticoagulantes de acción directa pues sean los fármacos de elección en estos pacientes. Pese a ello, ¿no? La realidad lo que nos dice es que hasta 1 de cada 4 pacientes no recibe anticoagulación y el 10% se trata con antiagregación, aunque vimos que es perjudicial. La mitad de los pacientes que se anticoagulan con Sintrom lo hacen de forma inapropiada y en los pacientes que se anticoagulan con anticoagulantes de acción directa en un porcentaje no despreciable, pues se usan dosis que son incorrectas, ¿no? Y eso pues es hasta el 33% de los pacientes con anticoagulantes de acción directa. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esto? Pues bueno, la edad y la fragilidad per se pues no son motivos para no anticoagular. Lo único que a nosotros nos haría no anticoagular es que hubiera un exceso de riesgo hemorrágico y que ese exceso de riesgo fuera justificado. Los anticoagulantes de acción directa, como dije antes, deberían ser de elección y en principio pues se debería utilizar la dosis recomendada y en pacientes que tuviesen un riesgo muy alto para la anticoagulación, pues el cierre de orejuela podría ser una alternativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y enhorabuena, como siempre, Sergio. Seguimos la mesa con Elvira Martí, que es hematóloga del Clínico de Valencia, y nos va a hablar cómo y cuándo reiniciar la anticoagulación después de una hemorragia o después de una urgencia hemorrágica. Cuando quieras, muchas gracias. Bueno, agradecer a los organizadores haberme invitado a esta charla, a dar esta charla en esta reunión de cardiólogos. Como hematóloga me siento con una gran responsabilidad y disculparme por la voz. Espero poder acabar la ponencia, pero bueno, hemos conseguido controlar el coronavirus, pero siempre quedarán los virus estacionales y es lo que hay. Entonces, pues bueno, yo vengo a hablar de un tema que la verdad es que a los hematólogos nos sentimos bastante cómodos, que es el manejo de las hemorragias en pacientes anticoagulados. El título de la charla es
cuándo y cómo reiniciar la anticoagulación en un paciente tras un sangrado mayor. Esto es una cosa que nos consultan diariamente en la unidad de hemostasia, que es donde yo estoy, del Hospital Clínico. La verdad es que nosotros actuamos diariamente, pues bueno, basándonos un poco en nuestra experiencia, pero bueno, os demostraré o veréis en la presentación que en realidad está basado, bueno, en recomendaciones de guías y en cierto grado de evidencia, que es verdad que no es un grado de evidencia muy alto, porque los estudios que hay no son estudios diseñados prospectivamente o ensayos clínicos, pero que nos aportan cierta seguridad a la hora de actuar en estos pacientes que, bueno, tenemos una situación bastante compleja. Sergio ya ha comentado que la anticoagulación es un tratamiento efectivo en pacientes tanto con fibrilación auricular como con otras indicaciones en la prevención de trombosis, pero la hemorragia es la situación o la complicación más importante en estos pacientes. Aún así, balanceando el riesgo-beneficio, en principio estaríamos siempre a favor de anticoagular a los pacientes, ¿vale? En concreto, pacientes con fibrilación auricular. Por supuesto, pacientes con válvulas o trombosis, pues también. La hemorragia mayor, siendo una complicación temida en estos pacientes, pues bueno, la tasa de hemorragia mayor oscila entre 0,7 y 0,3 y 7% anual, sobre todo, como ya ha dicho Sergio, hemorragias gastrointestinales y la más grave, aunque no tan frecuente, por suerte, es la hemorragia intracraneal. En la mayoría de estudios, estas complicaciones son más frecuentes en pacientes ancianos. La edad es un factor muy importante a la hora de presentar estas complicaciones y se ve que pacientes con más de 70 años sangran más que pacientes con menos de 70 años y pacientes con más de 80 años sangran más que los pacientes de más de 70 años. Entonces, es verdad que es una población, pues bueno, que aunque es beneficiosa la anticoagulación, tenemos que tratarlos correctamente para evitar complicaciones. Y aún así, a veces pues, se presentarán las complicaciones. Y el otro factor de riesgo más importante en todos los estudios es la intensidad de la anticoagulación. Cuando hablamos de antagonistas de la vitamina K, sabemos que habéis visto todos la típica gráfica de incidencia de hemorragia intracraneal, que cuando pasamos un INR de 4 o 4,5, el riesgo aumenta mucho. Con los anticoagulantes de acción directa, que llevamos ya trabajando con ellos más de 10 años, pues probablemente estas complicaciones, pues subjetivamente hayamos visto que quizá hayan disminuido. Es verdad que la tasa de hemorragia mayor, si eliminamos la hemorragia gastrointestinal, en todos los fármacos es menor que con warfarina, pero el caballo de batalla de los anticoagulantes de acción directa es la hemorragia gastrointestinal. Al contrario, la hemorragia intracraneal es menos frecuente con respecto a warfarina con todos estos fármacos. Entonces, pues bueno, esto es un dato a tener en cuenta a la hora de reanudar el tratamiento anticoagulante en pacientes que han presentado una hemorragia. Y bueno, también como ha comentado Sergio, siempre a la hora de anticoagular hay que balancear el riesgo-beneficio. En un paciente basal, obviamente, el beneficio supera el riesgo, ¿vale? Pero cuando hablamos ya de un paciente que ha presentado una hemorragia mayor, pues ahí está más complicado esa balanza. Entonces evaluaremos esto, el riesgo-beneficio, y una cosa que también creo que es muy importante antes de empezar a hablaros de reanudar la anticoagulación, es un dato que creo que es de perogrullo, que todos lo tenemos claro, pero que a veces nos encontramos pacientes que están sangrando y que ya se les ha reanudado la anticoagulación. Lo voy a repetir varias veces porque creo que es súper importante, nunca reanudar la anticoagulación en un paciente con un sangrado activo, ¿vale? Bueno, esto un poco es antes de decidir reanudar la anticoagulación, cómo manejamos a los pacientes anticoagulados. Bueno, pues hay diferentes guías, más o menos lo que nos hablan es que primero tenemos que evaluar la gravedad de la hemorragia, ¿vale? La mayoría de estudios se valora la hemorragia mayor con las normas de la ISTH, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Una hemorragia mayor se considera aquella que genera una disminución de la hemoglobina de más de 2 puntos, o hay que transfundir más de 2 concentrados de Matías al paciente, o que genera inestabilidad hemodinámica, o se produce en un órgano crítico. Si la hemorragia es de este tipo, es una hemorragia mayor, obviamente suspenderemos la anticoagulación, estabilizaremos al paciente y en caso de que sea una hemorragia de riesgo vital, haremos la reversión
en función del tipo de fármaco. Si son pacientes que están con antivitamina K, pues pondremos vitamina K y complejo protrombínico. Si tenemos un paciente con un dabigatran, pues le administraremos idarucizumab, y si se trata de un paciente con anti-10A, como no tenemos disponible otro antídoto, pues utilizaremos el complejo protrombínico. En caso de que se trate de una hemorragia que no sea mayor, pero sea clínicamente relevante, que se genere ingreso o haya que intervenir al paciente, o sea recurrente, pues en ese caso suspenderemos la anticoagulación y pues intentaremos resolver la causa del sangrado. A la hora de reanudar la anticoagulación tras un sangrado grave, otra pregunta que también es de perogrullo, pero que a veces nos encontramos pacientes que sin indicación de anticoagulación siguen anticoagulados. Hay que preguntarse si el paciente que tenemos delante tiene indicación de anticoagulación. Y si es que no, pues ya está, suspendemos la anticoagulación y ya está. ¿Qué situaciones nos encontramos de vez en cuando en pacientes que sangran? Y vamos a valorar el motivo del sangrado, y nos encontramos que son pacientes, en pacientes ancianos obviamente el CHAS-VAS pues siempre será más de 2, ¿vale? De 2 o más. Pero en pacientes, a veces nos encontramos pacientes jóvenes con un CHAS-VAS de 0 y que van anticoagulados y no van a cardiovertirse, y tampoco entendemos muy bien el motivo de la anticoagulación. O pacientes con trombosis venosa provocada, que ha pasado ya más de 3 meses del inicio de la anticoagulación, pacientes con prótesis biológicas que no tienen fibrilación auricular y llevan 6 meses, 1 año anticoagulados, ¿vale? Bueno, pues si tenemos estas situaciones, pues lo tenemos fácil, suspendemos la anticoagulación. La mayor parte de las veces no es el caso, entonces tendremos que evaluar el riesgo-beneficio. Sabemos que en el libro está indicada la anticoagulación, pero tendremos que evaluar el riesgo hemorrágico de nuestro paciente. ¿Qué situaciones de riesgo trombótico, qué situaciones son de muy alto riesgo trombótico y difícilmente podremos suspender la anticoagulación? Pues pacientes que vayan con prótesis mecánicas, sobre todo prótesis mitrales o prótesis aórticas o mitrales que sean de las antiguas, de bola o de jaula, o pacientes que hayan presentado una trombosis, un ictus con una prótesis mitral, bien una prótesis mitral con otros factores de riesgo, doble prótesis mitral y aórtica, o pacientes con fibrilación auricular, pacientes con fibrilación auricular embolígena o con un CHAS-VAS muy elevado, pacientes con fibrilación auricular valvular. En caso de trombosis venosa, pues trombosis venosas muy recientes, los primeros 3 meses se consideran críticos a la hora de anticoagular, porque la recurrencia es muy elevada si retiramos la anticoagulación, y sobre todo el primer mes, o pacientes con trombosis recurrente o trombosis asociada a cáncer, pacientes que lleven dispositivos asistentes ventriculares que son muy protrombóticos y no se les puede retirar la anticoagulación, o pacientes con trombos intracavitarios. En ese caso, pues bueno, tendremos que evaluar bien el tipo de hemorragia y ver un poco qué podemos hacer con estos pacientes para optimizar el tratamiento anticoagulante, porque son pacientes a los que probablemente no podremos retirarles la anticoagulación. Vuelvo a repetir, primero, que la hemorragia se haya resuelto, ¿vale? La hemostasia garantizada, y entonces valoraremos el tipo y la gravedad de la hemorragia. En las normas de la ISTH, ¿vale? Los criterios de sangrado mayor, uno de los criterios es el sangrado crítico, independientemente de la necesidad de transfusión o de la inestabilidad hemodinámica. ¿Qué es sangrado crítico? Pues es un sangrado en ciertos órganos, ¿vale? Como sangrado en el sistema nervioso central, o sangrado cardíaco, un taponamiento cardíaco, o bien un sangrado que compromete la vía aérea. También sangrado en cavidades, puesto que ahí, si un paciente tiene una hemorragia retroperitoneal, difícilmente podremos hacer compresión o otras actuaciones, entonces eso se considera un sangrado crítico. Y también la hemorragia muscular o intraarticular, que a veces pues bueno, no les damos mucha importancia, pero lo que nos dicen las guías es que el paciente puede perder la extremidad con una hemorragia así, se complica mucho y al final se tiene que demorar muchísimo el reinicio de la anticoagulación, entonces se considera también sangrado crítico. Si además de un sangrado crítico tenemos otros criterios, no es un sangrado crítico, pero tenemos un paciente que tiene muchísimo riesgo de resangrado, o un paciente que tiene una causa de sangrado que se va a intervenir, o bien un sangrado que no se ha podido controlar, pues bueno, estos pacientes no podemos reiniciarles la anticoagulación, habrá que demorarlo hasta que esto se resuelva. También en las guías nos hablan de la decisión del paciente. Hay pacientes que después de una hemorragia grave muchas veces se niegan a volver a anticoagularse. Hay que hablar bien con el paciente, sobre todo en pacientes de muy alto riesgo, y convencerle o intentar explicarle el riesgo que tiene no reanudar la anticoagulación.
Y también pues bueno, hay ciertas otros tipos de hemorragias, ¿vale?, que no están dentro de estas guías, ¿vale?, pero sí que las guías EGRA sí que nos hablan de ellas, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular, que bueno, pues vienen a decir lo mismo si no encontramos el punto sangrante o son recidivantes, típicos pacientes con angiodisplasias múltiples que sangran o pacientes con un cáncer que no vamos a tratar, ¿vale?, paciente con un cáncer de estómago que ha sangrado, ha hecho una hemorragia digestiva alta, la hemos controlado, pero sigue teniendo el tumor ahí, si no lo vamos a tratar, pues difícilmente podremos reanudar la anticoagulación. En ese caso, pues se tratará de un paciente probablemente paliativo y podemos asumir el riesgo de no volver a reanudarla. Y dependerá mucho del tipo de hemorragia que tengamos, ¿vale? No es lo mismo una hemorragia gastrointestinal que una hemorragia intracraneal. Estas dos son os hablo de estas dos porque la gastrointestinal es la más frecuente y muchas de las recomendaciones que se dan a la hemorragia gastrointestinal pueden extrapolarse a hemorragias en otras localizaciones. Y la intracraneal, porque obviamente es la más grave, que además es más grave, sabéis que es más grave en pacientes anticoagulados que en pacientes no anticoagulados, y es la que pues, más ansiedad nos produce a nosotros y a los pacientes a la hora de decidir reanudar la anticoagulación. En cuanto a la hemorragia gastrointestinal, hay estudios, ¿vale?, que nos hablan de la reanudación, de si debemos reanudar o no la anticoagulación en estos pacientes. Los estudios, la mayoría son estudios observacionales, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, no hay ensayos clínicos. Pero bueno, podemos sacar conclusiones porque la mayoría de estudios, más o menos, las conclusiones son las mismas, ¿vale? Y un poco lo que vienen a decir es que cuando tenemos un paciente que ha hecho una hemorragia gastrointestinal y decidimos no anticoagularlo, estamos sometiendo al paciente a más riesgo trombótico que al paciente que sí que volvemos a anticoagular, ¿vale? Y además el reinicio de la anticoagulación no está asociada a un aumento de riesgo hemorrágico, ¿vale?, comparando las dos poblaciones, los que reiniciamos la anticoagulación y los que no. Y además la mortalidad es inferior en los pacientes a los que sí que reiniciamos la anticoagulación. En cuanto a la hemorragia gastrointestinal, la hemorragia intracraneal, perdón, las recomendaciones también están basadas en estudios observacionales, ¿vale? No hay ahora mismo ensayos clínicos en este escenario. La mayoría de estudios, además, son con antivitamina K. Hemos dicho que los pacientes con ACOTS tienen menos riesgo de hemorragia intracraneal, o sea que probablemente igual cambie un poco el escenario, pero aún así se considera que en la mayoría de pacientes es seguro reanudar la anticoagulación. También quería destacar que la mayoría de estudios incluyen pacientes muy mayores, ¿vale? Son pacientes, la media de edad de los diferentes estudios está entre 69 y 78 años. Esto es un metaanálisis, ¿vale?, de los diferentes estudios realizados en pacientes con hemorragia gastrointestinal y que analiza el reinicio o no de los anticoagulantes. En general, en cuanto a complicaciones tromboembólicas, obviamente los pacientes a los que reiniciamos la anticoagulación tienen un beneficio con respecto a los pacientes que no reiniciamos la anticoagulación. Pero claro, nuestra duda es, ¿y el sangrado? ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues bueno, parece que también hay un beneficio neto del reinicio de la anticoagulación en estos pacientes, ¿vale? Siempre tendremos que ver diferentes factores de riesgo. En los estudios hablan de la edad como un factor de riesgo de recurrencia de hemorragia, los antiagregantes, pacientes que van anticoagulados y antiagregados, uso de AINES y sobre todo la hipertensión no controlada es uno de los factores más importantes a la hora de recurrencia. Entonces, los factores que podamos modificar, la edad no es uno de ellos, pero el resto igual sí, pues los modificaremos a la hora de reiniciar el tratamiento anticoagulante. Y bueno, y lo que hablábamos de los fármacos de anticoagulantes de acción directa, que Sergio ha puesto ya una diapositiva similar, pues bueno, todos ellos en pacientes mayores, esto sería en los ensayos clínicos, ¿vale?, resultados de los pivotales, todos ellos aportan un beneficio con respecto a la warfarina a la hora de el sangrado intracraneal, la aparición de sangrado intracraneal, pero los dos fármacos que parece que aportan mayor beneficio son primero el dabigatran y el apixaban, ¿de acuerdo? Y, aunque no tenemos ensayos en cuanto a reanudar el tratamiento anticoagulante en pacientes con sangrado intracraneal, sí que hay ensayos planificados, ¿vale? No tenemos todavía resultados de estos ensayos y sí que, bueno, pues hay un ensayo que se inició un poquito antes, que es el ensayo Apache con apixaban, aunque la población que se intentaba incluir en el ensayo era poca, que eran 100 pacientes,
pues bueno, sí que es verdad que ya hay algún resultado, ¿vale?, que os comentaré ahora. Y un poco el diseño del estudio fue en pacientes con hemorragia intracraneal, se randomizaban entre el séptimo y el tercer mes del sangrado a rama de apixaban o rama de nada versus antiagregación a decisión del investigador. Es un estudio que los reclutadores eran únicamente en Holanda y que ya hay 46 pacientes randomizados y un poco pues con un seguimiento no muy largo, pero bueno, no ha habido ningún evento fatal en ninguna de las dos ramas. Ahora hablaré, las preguntas de la presentación era ¿cuándo y cómo? ¿Vale? Pues bueno, tenemos claro que en general es beneficioso para nuestros pacientes, después de un sangrado mayor, reanudar la anticoagulación. Ahora otra pregunta también muy importante y que también nos genera muchas dudas es ¿cuándo? ¿Vale? En cuanto a la hemorragia gastrointestinal, se considera que los primeros 7 días, si ha sido una hemorragia grave, pues son de riesgo de recurrencia. Entonces no se aconseja que en esos primeros 7 días reanudemos el anticoagulante. A partir del 7º día se puede reanudar si la hemorragia está controlada, ¿de acuerdo? También los estudios nos dicen que si lo alargamos mucho, si esperamos mucho reanudar la anticoagulación, más de 14 días, pues igual pueden aparecer complicaciones tromboembólicas, ¿de acuerdo? Entonces, el momento idóneo sería entre el 7º y 14º día. En cuanto a la hemorragia intracraneal, pues bueno, dependerá, por supuesto, de la gravedad de la hemorragia, de la localización, pero como norma general, ¿vale?, no antes de las 2 semanas, ¿de acuerdo? Antes de las 2 semanas no se aconseja reanudar la hemorragia intracraneal por el riesgo de recidiva de sangrado. A las 2 semanas nos lo plantearíamos en pacientes de muy alto riesgo trombótico o hemorragias subaracnoideas pequeñitas y tal. Lo demoraríamos más, hacia 8 o 10 semanas, en localizaciones pues, como el troncoencéfalo o el cerebelo, y parece que lo idóneo sea pues, 4 o 6 semanas, ¿vale? Eso sería como el periodo idóneo a la hora de reintroducir el tratamiento anticoagulante en estos pacientes. La segunda pregunta era ¿cómo? También es importante porque, claro, cuando tenemos un paciente que ha sangrado, los primeros días, ya hemos visto que los 7 primeros días, 14 primeros días, no deberíamos reiniciar la anticoagulación, ¿vale? ¿Qué hacer con estos pacientes en este momento? Pues bueno, lo primero, tratar la causa, ¿vale? Eso es, lo primero, tratar la causa de sangrado. No, los pacientes no sangran espontáneamente en general, ¿vale? Y nosotros pues muchas veces los hematólogos nos enfadamos mucho con urólogos, cirujanos, digestólogos y tal, porque nos dicen, oye, tu paciente que lleva síndromo, que lleva una ACOD, que ha sangrado por el síndromo, ha sangrado por el ACOD, y nosotros le decimos, no, perdona, ha sangrado porque tiene una úlcera o ha sangrado porque tiene un tumor vesical. El anticoagulante no ha ayudado, pero no es la causa del sangrado. Entonces lo primero que hay que hacer es tratar la causa, ¿vale? Entonces hay que ponerse muy pesado con los cirujanos, con los radiólogos intervencionistas, porque hay que tratar la causa, porque si no, no hacemos nada, le volvemos a reanudar la anticoagulación y el paciente va a volver a sangrar, y entonces ya, segundo sangrado, ya no volvemos a iniciar la anticoagulación, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Una vez la hemorragia esté resuelta, ¿vale?, pues valoraremos, si la hemorragia la hemos resuelto, pues valoraremos cómo anticoagular al paciente, ¿de acuerdo? En esos primeros días, ¿vale? Estamos hablando de esos 7, 14 primeros días, que hemos dicho que no se aconseja reanudar la anticoagulación a dosis plenas, ¿vale? Una cosa que hacemos mucho los hematólogos y que a veces a los cardiólogos nos gusta demasiado es utilizar la heparina, ¿vale?, de bajo peso molecular en estos pacientes. Las guías nos dicen, por supuesto, sin ningún grado de evidencia, ¿vale?, solamente basada en la experiencia clínica, que en pacientes de muy alto riesgo sí que es beneficioso iniciar heparina de bajo peso molecular a dosis más bajitas, ¿de acuerdo? Pues a dosis profilácticas o a dosis intermedias. Vemos que el paciente no sangra y ya cuando llegamos al 7º o 14º día, pues estamos más seguros a la hora de reanudar la anticoagulación a dosis plenas, ¿vale? Pasados esos primeros días, por supuesto, eliminaremos todos los factores que hemos dicho concurrentes que pueden agravar la hemorragia, valoraremos si el paciente tiene clara indicación para anticoagulación indefinida, ¿de acuerdo? Si es que no, pues ya hemos dicho, suspendemos el anticoagulante, y si es que sí, balancearemos. ¿Qué nos puede servir para balancear el riesgo-beneficio? Pues bueno, una tabla como esta, por ejemplo, cosas a favor y cosas en contra. Paciente con una hemorragia intracraneal
con mucho riesgo de recidiva hemorrágico y una FA de bajo riesgo. Pues bueno, en ese caso probablemente nos decantemos por no reiniciar. Paciente con prótesis mitral y con un sangrado no tan grave, pues nos decantemos por lo contrario, ¿de acuerdo? En el caso concreto de la hemorragia intracraneal en pacientes con fibrilación auricular, como he dicho, dependerá de la localización, mucho más grave hemorragias lobares o hemorragias que son lobares y además tienen más de microsangrados alrededor. En ese caso estaría contraindicada el reanudar y ahí pues nos quedaría, en caso de pacientes con fibrilación auricular, el cierre de orejuela, ¿de acuerdo? En el resto de casos, pues sí que se puede valorar a partir de la 4ª semana reanudar la anticoagulación si son pacientes con un CHA2-VASc elevado. Y, por último, un caso que vemos, por suerte, no muy frecuentemente, pero que es de muy difícil manejo, que son los pacientes que presentan hemorragias recurrentes, muchas veces sangrados digestivos ocultos, tampoco podemos tratar la causa. ¿Qué hacer con estos pacientes, vale? Bueno, pues si tenemos pacientes con indicaciones de bajo riesgo, como puede ser FA de bajo riesgo o una trombosis de más de 3 meses, sea provocada o no, nos decantaríamos por suspender la anticoagulación y, en el caso de FA, pues remitiríamos a cardio para que valorara cierre de orejuela. Si por el contrario nos encontramos con una FA de alto riesgo o pacientes con trombosis recurrentes o menos de los 3 meses, pues en este caso pues, las guías lo que nos dicen es que podemos valorar el cambio a anticoagulantes de acción directa, sobre todo en pacientes con hemorragia gastrointestinal. En este caso hablarían sobre todo las guías de pasar a pixabano a dabigatran de 110. Y, por último, pacientes con prótesis mecánicas a los que no podemos suspender la anticoagulación. Manejo complejo, por supuesto, se tiene que abordar desde un entorno multidisciplinar. Muchas veces en estos pacientes pues bueno, ya no hay guías y tenemos que hacer lo que podemos. Incluso les hemos dejado con heparina durante muchísimo tiempo a pacientes con prótesis mecánicas porque recidiva el sangrado y con heparina parece que sangran menos. Pero bueno, esto ya son casos muy especiales. Y nada, para concluir, pues bueno, deciros que lo que habíamos incidido mucho durante toda la presentación, que tras un evento hemorrágico grave, primero estabilizar al paciente y eliminar la hemorragia, ¿vale? Y confirmar que la hemostasia está conseguida. La mayoría de estudios van a favor de reanudar la anticoagulación en la mayoría de pacientes y en caso de que la indicación nos lo permita, optaríamos por los ACOT, sobre todo el sangrado intracraneal. Siempre hay que tomar la decisión de forma individualizada y desde un entorno multidisciplinar y que bueno, las guías, aunque muchas veces no se acoplan a nuestro paciente, pero bueno, sí que nos ayudan a tomar la decisión. Y ya está. Gracias. Bueno, muchas gracias, enhorabuena. Y seguimos con Javier Torres, cordobés, pero que trabaja en el complejo hospitalario de Jaén, que nos va a hablar después de un ictus, cómo anticoagular y en sus grupos especiales de alto riesgo. Cuando quieras, Javi. Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador y, por supuesto, personalmente a Clara por la invitación. Estamos encantados de poder estar con vosotros aquí. Bueno, efectivamente, el tema que se me asignó un poco, en parte vais a ver que se puede solapar un poco con lo que ha estado hablando Sergio, porque al final es el paciente mayor, pero con la peculiaridad, ¿no?, del paciente también con un ictus previo, ¿no? Y el hecho es que el anticoagular, como ya se han comentado tanto mis compañeros, la dificultad que tiene en el paciente anciano es por una serie de circunstancias como os pongo ahí, ¿no? Habitualmente la edad avanzada se asocia a circunstancias como la fragilidad y la gran cantidad de comorbilidad en un paciente que está habitualmente polimedicado, y eso hace que, evidentemente, tomar decisiones en cuanto al tratamiento es más difícil, porque es un paciente que ya de por sí, con una reducción de la reserva biológica, pues son pacientes que ya tienen una mayor mortalidad, con lo cual toda decisión en este perfil de pacientes es mucho más difícil. Si además, teniendo en cuenta, hablando del grupo específico del paciente anciano y con el ictus previo, tenemos el problema que tanto el haber sufrido un ictus como la edad avanzada nos penaliza tanto como riesgo isquémico y riesgo hemorrágico. De hecho, cuando veis ahí las curvas de cómo anticoagulamos a los pacientes por encima de 80 años en función de la escala CHAD, que evidentemente cuanto mayor la escala CHAD, que es la curva roja, vemos que lo que es el uso de anticoagulación incrementa, pero de una forma muy leve. Fijaros cómo penaliza mucho
la escala de Hasbled o la escala de fragilidad, que es la curva verde, con lo cual, evidentemente, siempre, como también ha manifestado Sergio, siempre se tiende a mucho más infratratar a este grupo de pacientes. Y, de hecho, esto es una realidad, porque cuando analizamos muchísimos trabajos en los cuales queremos saber cómo anticoagulamos a nuestros pacientes, pues es esto, ¿no? Realmente esto es un registro británico donde se ha manifestado durante varios años y en función de las décadas de los pacientes, los 70, 80 y 90 años. Fijaros que prácticamente en el mejor de los casos el total de los pacientes no alcanzaba ni el 50% tratado. Y el uso de anticoagulantes directos, por ejemplo, pues fijaros que es prácticamente residual, ¿no? Prácticamente no llegaba ni a un 20%. Y esto es un mensaje que también ha lanzado él. Hay que saber que incluso en el peor de los escenarios del anciano, que es el paciente, pues imaginaros, de alto riesgo hemorrágico y un riesgo isquémico no excesivamente alto, en este perfil de paciente incluso se ha demostrado que el anticoagular tiene un beneficio clínico neto positivo. Fijaros que esto es un trabajo ya, es un trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología, un paper de posición, en el cual fijaros que, como digo, en la escala donde incluso en pacientes con un CHAP entre 0,2 y un Hasbled por encima de 3, incluso en estos pacientes anticoagular tiene un mayor beneficio en cuanto a tener a los pacientes libres de muerte, ictus isquémico, hemorragia intracraneal, que el hecho de no anticoagular. Y esto es debido porque siempre estimamos, ¿no?, de forma subjetiva que el riesgo hemorrágico de los pacientes ancianos es mucho más alto que el riesgo de ictus. Pues fijaros, esto es un estudio también clásico, estaba publicado en Stroke, en donde fijaros en función de las décadas de nuestros pacientes cómo la mortalidad va incrementándose de forma muy significativa, al igual que el riesgo de ictus, pero sin embargo, cuando se analiza el riesgo de hemorragia mayor, no parecía que existiera un incremento muy significativo. Y cuando se analizaba incluso entre aquellos pacientes que se anticoagulaban o no con antivitamina K, fijaros cómo el hecho de anticoagular si atenuábamos la probabilidad de mortalidad y de ictus isquémico independientemente de la edad de nuestros pacientes, sin incrementar de una forma muy excesiva el hecho de poder sufrir, como os digo, un sangrado mayor. Este metaanálisis lo ha presentado también Sergio. Fijaros cómo cuando se analizaron prácticamente los datos de todos los ensayos de anticoagulantes directos en pacientes mayores de 75 años, pues hay una reducción muy clara tanto del riesgo de ictus como el de hemorragia intracraneal, sin diferencia de forma significativa en lo que es el sangrado mayor, lo cual nos hace ver un poco la consistencia de los datos de anticoagular a nuestros pacientes mayores de 75 años. Y, de hecho, cuando analizaron independientemente cada uno de los anticoagulantes, pues parece que el ejemplo de apixaban fue el único que, a priori, disminuyó los 3 endpoints que se evaluaron, como fue el ictus, la hemorragia mayor y la hemorragia intracraneal. ¿Y qué ocurre con los pacientes muy ancianos? Que también lo ha presentado Sergio. Fijaros que en este registro, que es el registro de Taiwán, como ha dicho él, prácticamente más de un 40% de estos pacientes ya habían sufrido un ictus previo, hablando del subgrupo de pacientes que vamos a empezar a hablar. Pues en este perfil de pacientes, que son pacientes de más de 90 años, el hecho de usar anticoagulantes directos frente a warfarina no hubo diferencia en reducción o de aumento de ictus isquémico, pero sin embargo, fijaros el beneficio tan claro que obteníamos en la reducción de hemorragia intracraneal, ¿no?, sin incrementar nuevamente el sangrado digestivo en una población tan sensible como es los nonagenarios. Lo cual un poco el mensaje, aunque sea repetitivo, pero yo creo que al final es lo importante, ¿no?, decir que lo que hay que penalizar en este perfil de pacientes, evidentemente con excepciones, es que la probabilidad de un ictus isquémico es mucho, o debe de penalizar más a la hora de anticoagular a un paciente que el riesgo hemorrágico. Otro perfil de paciente de muy alto riesgo es el paciente con riesgo o historias de caídas, que como sabéis es muy importante en el paciente de edad avanzada, en el cual pues siempre es como se ha manifestado antes, es un factor limitante a la hora de decidir si a nuestros pacientes los vamos a anticoagular. Sabéis que tenemos datos en relación a Aristotle y Engage, con apixaban y edoxaban, y precisamente en este perfil de pacientes, en pacientes que ya habían tenido alguna historia o con riesgo de caída estimado por distintas escalas de fragilidad. Fijaros que incluso en estos pacientes la reducción en usar, en el caso de apixaban o de edoxaban, frente a warfarina, incluso en estos pacientes de muy alto riesgo, el hecho de reducir de forma muy significativa todos los sangrados intracraneales. Lo cual, pues evidentemente, incluso en un perfil, como decimos, de muy, muy, muy alto riesgo,
también sale beneficioso el uso de anticoagulantes directos. ¿Cuál es la contra? Que también se ha comentado antes. El problema es que estos pacientes los anticoagulamos, pero no los anticoagulamos demasiado bien. Y el hecho es que cuando usamos en este perfil de pacientes dosis reducidas, fijaros el porcentaje tanto que usamos dosis inapropiadas de estos anticoagulantes. Fijaros que pueden alcanzar en algunos casos, en algunos anticoagulantes, más del 80%. Y eso, evidentemente, pues tiene una penalización. Estos son los resultados que se presentaron en el órbita F2, que son más o menos consistentes con lo que hay publicado en otros trabajos similares, en el cual, pues, evidentemente, poder anticoagular a nuestros pacientes es algo muy beneficioso, pero si no los anticoagulamos bien, pues no vamos a obtener los resultados que evidentemente vamos buscando y que los que demostraron su beneficio los ensayos pivotales. Siempre al final de estos pacientes, si los infratratamos, pues vamos a tener más episodios embólicos e incluso más episodios hemorrágicos. Si analizamos ya concretamente el subgrupo que decimos del paciente anciano y con ictus previo, fijaros que este es un poco datos extraídos de los ensayos pivotales de los 4 anticoagulantes directos. Prácticamente, esto creo que lo ha comentado también Sergio, prácticamente alrededor del 40% de los pacientes, entre el 30 y el 40% de los pacientes incluidos eran mayores de 75 años, los ensayos pivotales, pero realmente el subgrupo de pacientes que además habían tenido de este subgrupo del 40%, pues fijaros que en torno a un 20% eran los que habían tenido un ictus previo, con lo cual estamos hablando de una subpoblación mucho más limitada. Si además analizamos pacientes muy ancianos, considerándolos por encima de 80 años, ya el porcentaje de representación de estos pacientes en los ensayos clínicos es bajísima. Fijaros que prácticamente incluso en Rocket o Aristóteles, en Rocket los únicos datos que hay disponibles son mayores de 85 años, no nos dicen ni siquiera el porcentaje de ictus o AIT previo. Con lo cual estamos hablando de una población muy pequeña en el cual además no tenemos datos directamente incluso de los ensayos clínicos. En relación a esto ya específicamente en el subgrupo de pacientes ancianos con ictus previo, probablemente hay pocos datos y uno de ellos, o el más importante probablemente sea los datos obtenidos en el registro Prosper, que es un registro en donde pacientes con fibrilación auricular que habían tenido un ictus previo, intentaron comparar a aquellos pacientes que habían sido tratados con antivitamina K y anticoagulantes directos. Veis como la edad mediana del estudio se incluyeron más de 11.000 pacientes, eran alrededor de 80 años, es decir, estamos hablando de pacientes ancianos, evidentemente, lógicamente, con un chatbot alto, con una mediana, un chatbot de 4, y cuando analizaron y compararon entre aquellos pacientes que estaban tratados con antivitamina K o anticoagulantes directos, el endpoint primario que evaluaron, que habitualmente los cardiólogos no estamos acostumbrados a este endpoint primario, que fue el home time, que es el tiempo que está en casa durante el primer año después del alta, que es podríamos decir, es el tiempo que está libre el paciente de mortalidad o de tener que acudir a un centro hospitalario por cualquiera de las razones. Bueno, pues en ese sentido fue superior los pacientes que estaban tratados con anticoagulantes directos, y otro del endpoint en primarios que se evaluaron fue los MACE, que eso sí estamos nosotros más acostumbrados. Pues fijaros que en estos pacientes, en pacientes ancianos con un ictus previo, el anticoagulante directo pudieron reducir un 11% la presentación de estos MACE. Entre los endpoints secundarios que se evaluaron, pues fue la mortalidad total. También se consiguió en este registro el anticoagulante directo frente a antivitamina K reducir esta mortalidad sin que existiera, fijaros, diferencia en lo que son sangrados mortales. En cuanto a ictus hemorrágico, pues consistente con lo ya publicado, hay una reducción bastante importante frente a antivitamina K y igualmente también, como ya sabíamos, hay por contra un aumento ligero de los sangrados digestivos. Es importante que cuando hicieron el análisis por subgrupo, fijaros cómo en los pacientes mayores de 80 años mantenían prácticamente con una P de interacción no significativa el beneficio, es decir, que en pacientes mayores de 80 años con el ictus previo mantenían ese beneficio del anticoagulante directo frente a antivitamina K, y entre aquellos pacientes que ya habían tenido o no habían tenido previamente a este primer evento isquémico, pues también se mantenía el beneficio del anticoagulante directo. Otro registro que yo creo que ya es de menor entidad es un registro de Eslovenia donde se incluyeron menos pacientes. Yo creo que en este registro lo que quisieron evaluar más es en este subgrupo de pacientes, igual el paciente anciano con anticoagulante directo, la utilidad y el efecto que tienen las dosis bajas del anticoagulante directo.
Fijaros que en el paciente con dosis baja, evidentemente, era un paciente muchísimo más anciano, con un chat-BAT y un HAS-BLED mucho más elevado que en el grupo de dosis estándar, pero cuando registraron y reportaron la tasa de eventos, la incidencia anual de habitualmente los eventos que se han registrado en los ensayos pivotales, prácticamente era muy similar. Y además lo más importante es que observaron que incluso en los pacientes con dosis más bajas de anticoagulantes directos no existía un riesgo ligeramente incrementado respecto a la dosis estándar, pero no excesivamente, porque de hecho cuando representaron en una curva de supervivencia específicamente para pacientes mayores de 80 años, entre aquellos pacientes que habían sido tratados con dosis estándar o bajas, fijaros que no existieron diferencia en cuanto aquí se representan eventos MACE. Y en nuestra experiencia pues queríamos simplemente comentar que en pacientes ancianos, como teníamos nosotros en el registro Refleja, que este fue un análisis preliminar que publicamos en Revista Española, que fueron algo más de 1.000 pacientes. En los pacientes mayores de 80 años, de hecho, anticoagulábamos más que en los pacientes que eran más jóvenes. Prácticamente casi un 95% de los pacientes estaban anticoagulados. Y cuando se analizaba el porcentaje de pacientes que estaban tratados con anticoagulantes directos, prácticamente no existía diferencia. Había una tendencia a un mayor porcentaje de anticoagulantes en los pacientes más jóvenes, pero que no llegó a la significación. Prácticamente casi el 65% de los pacientes usábamos anticoagulantes directos. Analizando específicamente, por lo que nos comentó Clara, vimos que en nuestro subgrupo, en este subgrupo en concreto, prácticamente, pues, fijaros que casi el 8% de estos pacientes habían tenido un ictus o un AIT previo y, lógicamente, era como era de esperar en cuanto a las características de los mayores de 80 años, pues pacientes con mucha más comorbilidad, con una escala de chat-BAT y HAS-BLED más elevada. Pero uno de los datos que más nos llamó la atención, que por otro lado era esperado en la infradosificación, era primero que usábamos mucho más dosis de anticoagulantes directos bajas en este perfil de paciente, eso sí era esperado, y que infradosificábamos. Pero lo más llamativo era el porcentaje tan alto que sobredosificábamos en este perfil de paciente, en el paciente mayor de 80 años. De hecho, cuando analizamos los predictores de prescripción de los anticoagulantes directos en estos pacientes, fijaros que el hecho de ser un paciente anciano no implicaba que este paciente se usara con menor intensidad o menor prevalencia los anticoagulantes directos, sí la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia cardíaca, pero cuando se analizaron tanto la infra como la sobredosificación de anticoagulantes directos, la edad mayor de 80 años, fijaros que era prácticamente triplicaba el riesgo de poder infratratar o sobredosificar a estos pacientes mayores de 80 años. Y estos son datos que también los hemos extraído probablemente para la reunión, por ver un poco las implicaciones que tiene esta sobredosificación. Fijaros cómo tanto la escala HAS-BLED como la sobredosificación de estos pacientes es un predictor muy potente, fijaros que casi multiplica por 4 la probabilidad de tener hemorragias mollares en estos pacientes. Con lo cual, no solamente la infradosificación tiene sus consecuencias, sino que la sobredosificación, sobre todo por lo que ha comentado Sergio, que es mucho más prevalente los eventos hemorrágicos que los isquémicos, también tienen su implicación. También analizamos la mortalidad el primer año. Esto está aceptado para presentarse ahora en el Congreso de la SEC. La mortalidad del primer año de toda la corte ya es una corte mucho mayor, porque en el trabajo que publicamos eran un poco más de 1.000 pacientes, en este ya estamos hablando de casi 1.400 pacientes, y la mortalidad, fijaros, al primer año global era de un 6,4%, siendo mayoritariamente una mortalidad no cardiovascular. Cuando analizamos fundamentalmente predictores de mortalidad en esta población, aquellos pacientes con una escala chat-BAT mayor de 2, pacientes con anemia y pacientes mayores de 80 años ya de por sí implicaban mayor mortalidad total en un año, pero sin embargo, fijaros cómo el uso de anticoagulantes directos fue un factor protector de mortalidad. Fue el único factor que se asoció a una menor mortalidad en este grupo de pacientes. De hecho, cuando hicimos un análisis de supervivencia en función de la edad y el uso de anticoagulantes directos o no, fijaros como en el grupo de pacientes jóvenes, de menos de 80 años, existía una diferencia importante en cuanto a reducción de mortalidad al año en este grupo, y en el paciente mayor de 80 años una tendencia no significativa de una menor mortalidad con el uso de anticoagulantes directos.
En concreto, también analizando específicamente qué porcentaje de pacientes dentro de lo que es el registro teníamos, era prácticamente lo que ha comentado Sergio, alrededor de casi un 37% de nuestros pacientes eran mayores de 80 años, de los cuales un 9,1% ya habían tenido un ictus previo. Las características habitualmente, lógicamente, son pacientes prácticamente de la misma edad. Fijaros que estamos hablando de una edad media ya de 84 años. En cuanto están bastante balanceados lo que son las comorbilidades, salvo la dislipemia, que hay un mayor porcentaje. Pero cuando analizaba, evidentemente, la puntuación de CHAPA, fijaros que el paciente con un ictus previo prácticamente superaba un CHAPA de 6 puntos, ¿no? Y el Hasbled, también aquí un Hasbled, aunque parezca más bajo, porque no se tuvo en cuenta la habilidad del INR. ¿Y cómo anticoagulábamos a estos pacientes? Pues fijaros, cuando analizamos si existían diferencias entre el paciente que tenía ictus previo o no, pues prácticamente no. Anticoagulábamos incluso ligeramente superior al paciente con ictus previo, prácticamente un 97% de los pacientes estaban anticoagulados, de los cuales, además, mayoritariamente, incluso en el paciente con ictus previo, se anticoagulaba con más anticoagulantes directos que en el paciente que no había tenido ictus, que por otro lado, un poco acorde a lo que piden la propia guía de práctica clínica, ¿no? Un paciente que ha sufrido un ictus es un paciente de muy alto riesgo isquémico, por lo tanto, debemos utilizar la mejor terapia para ello. Evidentemente, las dosis bajas de anticoagulantes directos eran superiores, prácticamente en la mitad de los pacientes se usaba dosis bajas, en aquellos pacientes que se usaron anticoagulantes directos. Y luego estos son un poco las tasas anuales, estamos hablando en el primer año, porque el reseguimiento que se pudo hacer fue de un año. Prácticamente estamos hablando de un 4 y un 8% en aquellos pacientes con ictus previo. También os quiero hacer un poco ponerlo en perspectiva de lo que son el 8%. El 8% en un grupo tan pequeño que no llegaba a 50 casos son 4 casos. Si además esto decíamos cuántas hemorragias mayores, de estos 4 eran dos hemorragias, las que tuvimos 2 hemorragias mayores en pacientes mayores de 80 años y con ictus previo. Sí es cierto que la tasa de ictus, lógicamente, en un paciente con ictus previo va a ser más alta. Estamos hablando de un 1,5 a un 6,2%. De forma significativa eran mayores en pacientes con el ictus previo. Sin embargo, cuando analizábamos la muerte en el primer año, en uno y otro caso, pues era prácticamente similar, no había diferencia. Por lo tanto, las conclusiones en relación a este grupo, pues bueno, los datos que tenemos en relación a este grupo son muy escasos, ¿de acuerdo?, en este paciente. Sin embargo, los que existen, pues apoyan el uso de la anticoagulación, tanto por eficacia y seguridad, y de hecho con un perfil, yo creo, favorable al uso de anticoagulantes directos frente a antivitamina K. En nuestra experiencia, los pacientes ancianos son anticoagulados con anticoagulantes directos de forma similar a los pacientes más jóvenes. De hecho, pues parece que en nuestra experiencia se asocia a una menor mortalidad al año. En el grupo de pacientes muy ancianos y con ictus previo, pues prácticamente más del 95% de nuestros pacientes recibieron anticoagulación y mayoritariamente con anticoagulantes directos. Y los resultados en un año de este grupo pues no muestran un aumento de la hemorragia de forma significativa ni de la mortalidad, aunque sí, evidentemente, de la tasa de ictus isquémico, que debemos analizar porque probablemente esté asociado a una mayor infradosificación en este grupo. Y ya está, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javi. Enhorabuena a los tres. Tenemos ahora un rato todavía para preguntas y debate. Deberíais subir, ¿eh? ¿O cómo vamos? ¿Cómo hay que hacerlo con las medidas estas? ¿No? O aquí también, si queréis, ¿no? O tú ahí, Javi. Bueno, mira, como te tengo aquí al lado, Sergio, te empiezo a preguntarte a ti. Enhorabuena sobre todo por mostrarnos datos tan reales y españoles, ¿no? Porque a veces vemos estos registros internacionales y pensamos que nosotros siempre hacemos mejor o diferente, por lo menos. Y se ha repetido mucho en todos los registros la baja tasa de anticoagulación o luego dosis bajas. Yo quería preguntarte, pero luego viendo después los datos de Javi, que parece a lo mejor porque son más contemporáneos, o a lo mejor porque son solo de cardiólogos, ¿quién inicia los anticoagulantes en vuestro área? ¿Vuestros datos recogen los de toda la prescripción o cómo es? Porque es muy bajo, ¿no? Comparado. ¿Se escucha o no? Ahora,
Los datos son de todo el área sanitaria, incluyendo medicina interna, atención primaria, neurología. Son datos globales, no solo de cardiología, ¿no? De hecho, sí que tenemos recogido por cardiología, no cardiología, no por otras especialidades, y en cardiología tenemos tasas un poco mayores, pero aún así no llegaban al 90%. Ahora os digo de memoria, pero no sé si estamos en un 88 o una cosa así. Eran superiores cuando no eran por cardiólogos, pero seguían siendo tasas que no eran las que tenían ellos de 90. Bueno, 88, pero tú has puesto 90 y poco, ¿no? O sea, que es muy parecido. Sí, lo que pasa es lo que dice Sergio. Nosotros, en un registro de inclusión durante un año, que fue entre el 2017 y 2018, y solamente en pacientes que pasaban por todo el área de consultas de cardiología. O sea, y no incluíamos pacientes que habían sido vistos por otras especialidades. Bueno, a lo que iba no era por criticar ni nada, sino porque a lo mejor cuando pasa por cardiología cambia mucho, ¿no? Y la fibrilación auricular no es nuestra responsabilidad, aunque tenemos mucha implicación, pero a lo mejor eso sería uno de los primeros pasos, ¿no? Los pacientes ancianos pasan por muchos médicos antes del cardiólogo y a lo mejor ese sería un punto clave, ¿no? No sé qué pensáis vosotros que sois más en este ámbito, ¿no? Que ellos, a lo mejor, otras especialidades ven un subgrupo de pacientes que es diferente en cuanto al perfil al que nosotros vemos. Estoy pensando, por ejemplo, en medicina interna, ¿no? Que a lo mejor son pacientes que ya han presentado eventos hemorrágicos y que, claro, a lo mejor en esos pacientes ellos no se lo plantean el iniciar la anticoagulación, ¿no? No lo sé, por buscar una causa. Es decir, no creo que yo de hablar con los compañeros, incluso con los compañeros de medicina de atención primaria, tienen la conciencia de anticoagular a un paciente y si no lo anticoagulan por alguna razón de peso. Bueno, por eso es lo bueno de los registros, ¿no? Tenemos la conciencia, pero luego los números son muy llamativos, ¿no? Sí, sí. Y creo que al final coincide, pero igual tú nos puedes dar alguna pista más, ¿no? Sí, bueno, yo... ¿Qué piensas? Porque a lo mejor los de internas son los que ves tú antes... ¿Me oye? Los que veis vosotros, los que ve hematología. Yo como hematóloga, bueno, al menos como está montado en mi hospital, los pacientes nos llegan a nosotros y a cardio, ¿no? Es como paralelamente, como en principio cardio siempre tarda un poquito más y nosotros somos más rápidos a la hora de pasar a anticoagulación, pues generalmente empezamos nosotros. Pero es verdad que si no, es que hay pacientes que no te llegan, porque lo que decía Sergio, que a lo mejor el internista o casi siempre en atención primaria puede ser una opción que el médico de familia decida que es muy mayor y que no lo va a anticoagular porque este paciente que tiene mucho riesgo, que yo creo que eso cada vez pasa menos, que la vieja escuela igual sí, pero que ahora los médicos de familia te mandan pacientes de hasta 100 años, nos mandan a nosotros, y la segunda opción es que el paciente no quiera, porque hay veces que pacientes a veces vienen obligados y muy poco, pero sí que hay pacientes que tienes que hacer un poco de terapia con ellos y tal, y alguno hay que se niega. Entonces, pero vamos, nosotros de los que nos llegan, te diría que el 99% se anticoagula y a lo mejor hay un 1% que justamente ha hecho una hemorragia digestiva, lo están estudiando, pues no lo vamos a anticoagular, o tiene cáncer y va a empezar quimio y al final acabas anticoagulándolo, pero no en el momento inicial. O sea que yo creo que igual dentro de 10 años, cuando se vean los estudios, igual cambia, ¿eh? Bueno, ojalá, porque no hay que esperar a que nos llegue, ¿no? Porque cuando nos llega con el ictus o nos llega con otro problema, ¿no? Incluso hay pacientes, así ahora pensando, ¿sabes? Por ejemplo, los pacientes con demencia severa o moderada severa, que en nuestro estudio eran el 2% de los pacientes, esos pacientes a veces es raro que lleguen a cardiología, porque el médico de atención primaria ya toma la decisión y a lo mejor en esos pacientes no se anticoagulan un porcentaje mucho más alto, ¿no? Entonces, igual también ahí hay un sesgo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en medicina interna estoy de acuerdo con Sergio. Yo creo que hay otras especialidades que están cegados porque es verdad que ven la problemática de lo que es la anticoagulación. Lo que pasa es que, volvemos a decir, hemos presentado muchísimos trabajos y no hay ni un solo trabajo que diga algo al contrario, que a pesar del aumento del riesgo de sangrado, incluidos los sangrados digestivos, no penalizan en la mortalidad habitualmente del paciente. Sin embargo, el ictus sí. Y de hecho, otro de los aspectos que, por ejemplo, yo lo veo, que es una percepción subjetiva, es que por lo menos nosotros en nuestras consultas de cardiología sí nos derivan muchísimos pacientes de otras especialidades, incluida, por ejemplo, neurología, para tomar la decisión de la anticoagulación de ciertos pacientes, incluido en una prevención secundaria. Es decir, a nosotros a lo mejor nos manda el neurólogo para decirnos si el paciente debe ser anticoagulado con tal o con cual, o incluso si plantean la posibilidad de iniciar el anticoagulante directo, ¿no?
Entonces, claro, no sé si eso también influye a la hora de las tasas que tenemos tan altas de anticoagulación, aparte que, por supuesto, es una cuestión de que es un registro contemporáneo y estamos convencidos del uso de la anticoagulación, ¿no? Entonces, yo creo que en parte puede ser eso, ¿no? Evidentemente, el paciente que hoy por hoy hospitalizado en medicina interna no baja de los 85 años, es decir, que lo normal es que tengan incluso más de 90 años, ¿no? Entonces, habitualmente, claro, en esos pacientes muchas veces da respeto tener que usar anticoagulación, pero yo creo que el mensaje debe ser claro, ¿no? Que incluso en pacientes hiperfrágiles, institucionalizados, incluso en ese perfil de paciente, la hemorragia digestiva nunca condiciona o casi nunca condiciona vitalmente la historia del paciente, mientras que un ictus isquémico o hemorrágico utilizando otra anticoagulación o un mal control de la anticoagulación sí condiciona un poco la historia vital del paciente. Muy bien. Alberto, sí. Yo quería preguntar Claro. a los tres, a la hora de valorar el riesgo hemorrágico, ¿solo utilizáis el Hash-Bled y qué valor le dais, sobre todo en el paciente mayor? Luego, específicamente a EDE, en el antecedente de hemorragia previa, aparte de la intracraneal, si hablas de la gastrointestinal, ¿hay algún tipo de hemorragia gastrointestinal que te dé más miedo reiniciar anticoagulación? Eso para los tres. Luego, a Javi le quería preguntar que cómo explicas que un porcentaje de ancianos estén sobredosificados, ¿no? Eso es un poco paradójico con lo que dicen los registros, incluso los documentos de consenso. Y también quería preguntaros, porque la tercera pregunta, espero que si no os acordáis pues la repetimos, ¿qué pensáis de la controversia que hay ahora en el paciente en diálisis, que si anticoagular, no anticoagular, etcétera? Respondo, si no, directamente Primero Hash-Bled. a lo de sobredosificación, si quieres, Clara. Vale. Mira, en principio lo que analizamos fue que uno de los factores que creemos que es lo más determinante es que y la inmensa mayoría de estos pacientes sobredosificados todos tenían insuficiencia renal crónica, o sea, prácticamente más del 95%. Con lo cual, aunque no en todos los anticoagulantes directos, la bajada o la indicación de dosis baja es la insuficiencia renal, en una gran proporción de ellos sí. Y creo que eso fue el determinante, porque este es otro de los mensajes, yo creo, del Refleja y que otras veces nos dicen otros trabajos, ¿no? El hecho de cómo usar el anticoagulante directo. Es decir, tenemos que saber en qué pacientes tenemos que usarlo, pero para saberlo no solamente necesitamos las características clínicas o el peso, sino que necesitamos un filtrado glomerular, además actualizado, porque esa es otra de las enseñanzas. El filtrado glomerular no es estático, no es cuando el paciente inicia, porque 2 meses después ya tiene indicación de bajada de dosis del anticoagulante directo. Entonces yo creo que esta es una de las enseñanzas que tenemos con los anticoagulantes directos y que además nos lo dicen mucho los nefrólogos, los hematólogos, el hecho de que un paciente se inicie una terapia pero parece que ya de por vida ya se queda con el Rivaroxaban de 20 o la Pisaban de 5 y así se queda. O al revés, incluso, con pacientes con dosis bajas, pero el paciente a lo mejor es que cuando tú le inicias la anticoagulación ha tenido una caída del filtrado glomerular que está en torno a 40 y tantos y 3 meses después lo veis y está en 65. O sea, yo creo que esa es una de las posibles causas que podrían justificarlo, ¿no? ¿Vosotros tenéis visado electrónico, por ejemplo, para estos fármacos? Porque aquí en la Comunidad Valenciana, cuando tenemos que renovar, que algunos son cada 6 meses, nos vuelve a calcular el filtrado, que la verdad que lo hace rápido porque lo analiza con la creatinina, entonces te vuelve a alertar. Nosotros tenemos la prescripción electrónica, pero evidentemente nosotros hacemos una prescripción anual, o sea, de 1 año. Si al paciente no lo vemos nuevamente en la consulta, el responsable de su receta electrónica de ese paciente es su médico de atención primaria. Sí es verdad que él no tiene que hacer el visado, pero teóricamente sí debería de comprobar evidentemente el filtrado, ¿no? Pero eso no solamente los médicos de familia, probablemente nosotros los cardiólogos tampoco lo haríamos seguramente, no revisaríamos a lo mejor de forma como deberíamos. Nos obliga a clicar, claro. Entonces es que eso es fundamental. Claro, para nosotros el visado también nos obliga para la selección saber el filtrado. Te obligan en el sentido de que en el visado debe aparecer, pero en la realidad es que muchas veces no se comprueba. Bien. Bueno, no somos los peores en esto. Bueno, y lo de la diálisis, que esto es muy interesante, esto nos vuelve locos en el día a día. ¿Qué opináis de la diálisis? Anticoagulación, paciente mayor, diálisis, fibrilación auricular, paroxística muchas veces después de la diálisis cuando pierde mucho volumen. ¿Qué opinas? Difícil, ¿eh? Venga, Edel, tú. A ver, nosotros los anticoagulamos. Son pacientes de mucho riesgo, pero hemorrágico, pero también trombótico. Entonces, los anticoagulamos a todos, actualmente con antivitamina K.
Alguno tenemos con ACOD, con Apixaban, pero es una cosa muy... pacientes muy que han sangrado, yo qué sé, pacientes muy concretos que les hacemos niveles y tal, pero en general, como en Europa no se puede, les empezamos de antivitamina K. Y la experiencia es que son pacientes que están peor controlados, eso es así, y que hay que hacer controles mucho más frecuentes para conseguir que el INR esté aceptable. Pero son pacientes que están peor controlados, la verdad. Claro. Y Sergio, antes de que nos lo diga Clara, ¿qué opinas? A ver, todas las escalas de riesgo hemorrágico en pacientes ancianos, pero esto no solo en fibrilación auricular, sino también en cardiopatía isquémica, bajan su capacidad predictiva. Y esto en la FA es muy marcado. Yo creo que hay un registro francés con un montón de pacientes, registro administrativo, no sé si es 500.000 de pacientes, una cosa así, que comparaba las 3 escalas, comparaba el ATRI, el hemorrhage y el Hasbled, y los 3 mostraban una capacidad predictiva muy pobre, con estadísticos C que estaban entre 0,55 y 0,60, con lo cual a la hora de predecir su valor es bajo. Sin embargo, sí que tienen un valor muy interesante el Hasbled, y de hecho nosotros siempre insistimos en esto, que es a la hora de reflexionar, que es algo parecido de lo que ocurre con el Grace en cardiopatía isquémica, pero pues aquí el Hasbled te ayuda mucho a reflexionar en el paciente en el que estás e identificar factores que a lo mejor tú puedes corregir. Entonces, hay factores modificables que a lo mejor, pues hombre, en teoría deberías estar pendiente de ellos, pero a lo mejor se te pasan, y lo que hace el Hasbled es que tú reflexiones sobre esos factores a la hora de corregir. Pero para tomar decisión de anticoagular o no anticoagular, pues yo creo que ahora su utilidad es baja, y sobre todo en pacientes ancianos, en donde la mayoría van a salir de Hasbled alto. Bueno, eso es lo que dicen las guías, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes de las guías últimas de FEA Efectivamente. es no tener en cuenta esto. Pero bueno, me gusta esa idea, ¿no? Que a lo mejor es más como un checklist de identificar cosas que a lo mejor puedes modificar. Y luego sí que quería comentar una cosa. Nosotros en los pacientes que están en diálisis, inicialmente también no damos anticoagulantes de acción directa, sino antagonistas de la vitamina K, y al primer sangrado que tiene, sangrado relevante, que obliga a hospitalización, en esos pacientes estamos pasando a cierre de orejuela. Pero también es cierto que esto es un poco sesgado, porque en el hospital mío pues hay una tendencia muy invasiva al manejo de los pacientes, ¿no? Pero bueno, los resultados que de momento hay no son malos. Muy bien. Creo que Clara había preguntado por las hemorragias, ¿no?, gastrointestinales. Lo único que decir que las que más miedo dan son las altas, que son las graves. Entonces, pacientes con hemorragias, pacientes cirróticos con varices esofágicas, te diría que son los que ahí daría un poco más de miedo. Primero el digestólogo que le ligue las varices, y luego ya hablamos de anticoagular. Claro, me ha parecido el Apache. Ese estudio me ha parecido muy arriesgado, muy interesante también, ¿no? Lo que has dicho después de una hemorragia intracraneal. Hoy en día vemos muy poco, pero nosotros cada vez que tenemos una se presenta en sesión, qué hacer. Muchas veces se presenta o se propone mejor, a lo mejor por el sesgo de cardiología, hacer un cierre de orejuela, pero realmente son pacientes muy complicados, ¿no? A ver, el problema yo creo que hay en los estudios observacionales es que el sesgo es que, claro, tú vas a meter en la rama de volver a anticoagular a aquellos que consideras que tienen menos riesgo, y en la rama de no anticoagular a aquellos que consideras que tienen más riesgo. Entonces, un ensayo pues puede evitar esos sesgos que yo creo que... Claro. Y en este ensayo también no estaban incluidos pacientes con aneurismas o hemorragias intracraneales, que está contraindicada la anticoagulación, lógicamente. Muy bien. Bueno, Javi, es que la última diapositiva casi no me da tiempo a verla, pero cuando has puesto la mortalidad de los pacientes, ¿era 20% la mortalidad en el primer año? Claro, estamos hablando de una edad media, como he dicho, de casi 85 años, con lo cual, y de hecho la mayor mortalidad es no cardiovascular. La mayoría de los pacientes, la primera causa de mortalidad no cardiovascular de estos pacientes es cáncer. Y sí, efectivamente a nosotros también nos llamó la atención, ese es el primer año de seguimiento. Ahora vamos a iniciar el seguimiento del tercer año de estos pacientes, con lo cual no sabemos la mortalidad que vamos a tener a los 3 años, pero claro, estamos hablando de una población muy anciana. Por eso a largo plazo es tan difícil mantener, ¿no? Porque te quedas un poco ese evento. Bueno, por eso es interesante hacer registros de práctica clínica que nos digan pacientes de consulta, solo por tener FA y ictus o insuficiencia renal, tienen 20% de mortalidad, son de los más altos riesgos que tenemos, casi más de los que tenemos hospitalizados, ¿no? Que nos centramos mucho en la hospitalización, pero estos pacientes son tremendo alto riesgo.
Y una pregunta, ¿alguno de vosotros valora los síndromes geriátricos antes de iniciar una anticoagulación o contraindica una anticoagulación por percepción de fragilidad, por ejemplo, que habéis hablado de ello? Yo te puedo hablar de mí, no puedo hablar del grupo de cardiólogos que trabajamos allí, ¿no? Realmente sobre el tema de la fragilidad es verdad que existen muchísimas escalas, muchísimas formas de valorar, pero incluso en esto que hemos estado comentando, incluso en pacientes más frágiles que ningún paciente que estaba institucionalizado, además, incluso en estos pacientes el beneficio siempre frente al riesgo de anticoagular yo creo que prevalece, ¿no? Yo personalmente no utilizo ninguna escala, al final es, como tú dices, una percepción subjetiva y muchas veces eso probablemente no equivoque el hecho de hacerlo así, pero incluso más importante incluso que la decisión de si anticoagular o no, yo creo que es la decisión de cómo anticoagular. Es decir, yo creo que en casi todos los pacientes tiene que ser un caso como está hablando ella, en pacientes con hemorragia incontrolable o con sangrados de tal forma repetidos que el paciente ha requerido transfusiones sanguíneas continuas. En estos pacientes, de hecho, tenemos otra alternativa. Lo que pasa es que en ese perfil de paciente es un perfil geriátrico muy frágil, pues a lo mejor no te plantea tratamientos tan invasivos. Pero yo creo que la pregunta, o sea, yo al final son muy pocos pacientes los que no anticoagulo. Lo que sí es cierto es que, sobre todo a la hora de cuando he analizado estos resultados, intento ser más cuidadoso a la hora de elegir cómo anticoagulo, con qué anticoagulo y fundamentalmente el tema de la dosis, ¿no? Y el tema del seguimiento de estos pacientes. Nosotros, honestamente, en cardiología no los calculamos, pero sí que en pacientes que nos plantean dudas, como por ejemplo pacientes que tengan Parkinson avanzado o una demencia muy avanzada, hay un geriatra que le gusta mucho lo de cardiología y que el trabajo es muy directo, el contacto con él es muy directo, y nosotros sí que le mandamos a él esos casos que nos plantean dudas y él le calcula muchísimas escalas porque pone ahí muchos puntos y toma las decisiones con una valoración muy buena. Y de hecho nosotros en ese contexto estamos muy contentos con él. Lo mismo, eso, pacientes que tenemos duda no solo para la FA, sino duda por si se puede beneficiar de TAVI o no, porque lo vemos muy frágil, pues él nos hace una valoración súper buena en eso y muy rápida. ¿Pero creéis que deberíamos hacerlo más? Fíjate, el Grace lo hemos metido, están todos los ordenadores, en todos los móviles y tal, pero estas escalas de los pacientes, que es una carga enorme en el día a día, tanto la hospitalización como las consultas. Para casos dudosos, hacer una buena valoración, yo pues, a lo mejor tengo desconocimiento de esto, pero yo creo que una valoración geriátrica global es muy buena en esos casos dudosos. ¿Y cuál crees que sería la mejor escala? Tú, Clara, tú que has preguntado. Te devuelvo la pelota. Pues, a ver, yo creo que al menos una Clinical Frailty Scale, que es simplemente visual, ves al paciente y le das una puntuación de 4, 5, 6 en función de sus características, o si no la escala Frail, que son 5 preguntas. No sé si Ana y Albert están de acuerdo conmigo. Sí, yo estaba pensando en el Frail, que son 5 preguntas sencillas que se pueden hacer rápidamente en la consulta. Yo quería preguntaros otra cosa, porque creo que en alguna otra reunión se presentó alguna comunicación de cuándo ya no merece la pena anticoagular. O sea, tenemos muy claro que el paciente mayor frágil sí, pero hay un punto en el que probablemente ya no merezca la pena. Tengo la sensación de que algún síndrome geriátrico, como deterioros cognitivos y avanzados, cuando hicisteis algún análisis, se vio que en la mortalidad no había diferencias. Bueno, pues si nos lo podíais aclarar un poquito. Sí, nosotros hicimos un análisis que se publicó en La Española en pacientes que tenían deterioro cognitivo de grado moderado severo. Sí, no me acuerdo la escala que usáramos porque fuera la que nos propusiera el compañero de geriatría. Y en esos pacientes, que no era un número bajo de pacientes, no sé si eran 100 y largos pacientes, pues se veía que la anticoagulación reducía eventos embólicos, pero aumentaba de forma muy marcada los eventos hemorrágicos y no había diferencias en cuanto a mortalidad. Y el beneficio neutro no había beneficio neto, ¿sabes? Y eran pacientes en grado moderado severo. Es cierto que probablemente ahí también haya un sesgo que antes, en parte también comentó ella, de que a los pacientes con deterioro moderado severo que tú anticoagulas probablemente sea un perfil diferente del que dejas de anticoagular, ¿no? No es un ensayo, entonces tampoco es. Pero bueno, desde luego
te deja ese pensamiento. Y en la práctica clínica lo ves, porque tienes un paciente que está muy demenciado o, por ejemplo, un Parkinson muy avanzado, y en esos pacientes a veces se plantean las dudas. De hecho, nosotros nuestro registro lo empezamos por las dudas de 2 residentes en el plazo de 15 días que tenían sus abuelas de 94 y 90 y no sé qué años, que aparecieron con fibrilación auricular, eran residentes de cardiología de años avanzados y tenían dudas de anticoagular a esos pacientes, con lo cual, pues claro, ahí empezó las dudas de este registro. Yo creo que sí que hay casos que es muy difícil, digamos, no sé si ahí vamos a tener evidencia, porque tampoco hay mucho interés en analizar esas poblaciones. Sí, bueno, es que parte del problema de nuestra población geriátrica es ese, ¿no? Que en realidad hay muy poco interés en el análisis de estos pacientes en general. Y sí que, pues en general, se benefician de muchísimos tratamientos que por inercia no se ponen. Pero bueno, la desprescripción es ahora uno de los temas de moda, ¿no? Estos pacientes, ¿cuántos fármacos llevan que no hacen mucho? Javi nos ha mostrado la mortalidad, vosotros también, ¿no? La mortalidad no toda es cardiovascular, o muy poca a lo mejor. Yo tendría muchas dudas de quitar un anticoagulante, ya no te digo no empezar, pero no renovarlo o quitarlo, que muchas veces se nos plantea. Es un tema complejo. Pero eso lo abordaremos a lo mejor en otra mesa el año que viene. Porque tenemos para rato ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena a los tres, enhorabuena a la sección por la mesa y por el congreso, y seguimos adelante con el programa. Gracias.